Con respecto al libro del Cantar de los Cantares, este es el libro menos leído de las Sagradas Escrituras. La mención en hebreo de este libro del Cantar de los Cantares es Shir Hasirim. Este libro debemos entender que pertenece al Tanaj, o sea, al Antiguo Testamento. Este libro es un libro muy interesante. Yo les recomiendo a todos ustedes que lo puedan leer. Consiste en 8 capítulos, sumamente cortos, son 4 páginas. Solamente 4 páginas, puedes leerlo en un solo día para que puedas observar todos los detalles del contenido del mismo. Este libro, que llamamos Cantar de los Cantares, no habla de la ley, o sea, nada de la Torá, no habla de los profetas, no es un libro de sabiduría, ni siquiera habla de Dios ni de Israel. Es más, no dice nada de Dios ni de la Virgen María, ni de Jesús, ni la iglesia. Yo sé que algunos de ustedes han recibido y han heredado una tradición religiosa por parte de predicadores de la Escritura y les han manifestado que el Cantar de los Cantares es una descripción de Cristo y la Iglesia. Y justamente eso es lo que hoy vamos a intentar conocer. Y la realidad es que no habla. Así que si tú te quieres quedar hasta el final para lograr conocer qué dice el mismo Jesús respecto de Él y las Escrituras que hablan de Él, no te vayas y quédate hasta el final. Trataré de ser muy corto con este asunto. El título de este libro, Cantar de los Cantares, es un superlativo. O sea que en el hebreo la forma de ver el significado de este libro es que es el más bello de los cantos, el más excelso, el más grande de los cantares, el cantar por excelencia, el canto más bello, el canto más grande. Entonces, esta forma del superlativo se puede apreciar en expresiones como las que usted posiblemente ha escuchado. Dios de dioses, o sea que hay un Dios que sobresale sobre los otros dioses. Tal vez usted ha escuchado la expresión Señor de señores, o sea que hay un Señor que sobresale ante los otros señores y que hay un Rey de reyes, o sea, un rey que sobresale delante de los otros reyes. Eso es una expresión superlativa. Y hablando de expresiones superlativas, ustedes saben que el libro de Tehilín, los salmos, son cantos. Entonces, cuando hablamos del Cantar de los Cantares y decimos que es el canto más excelso, más grande, más bello, el cantar por excelencia significa que este canto es superior a los mismos salmos. Eso es lo que significa la expresión. El Cantar de los Cantares es superlativo incluso a los mismos salmos. Ahora, con respecto al autor y la fecha de elaboración y escritura de este libro, muchos le adjudican que este libro lo escribió el rey Salomón. Otros, en cambio, sostienen que es una unidad poética que procede de la mano de un solo autor. Y este autor no puede ser identificado. Otros manifiestan que posiblemente el escritor de este libro fue una mujer. Porque en sus textos, uno a lo que va leyendo, la mayoría de expresiones documentadas siempre hay mayor intervención de la mujer que del mismo hombre. Podemos decir que este libro del Cantar de los Cantares fue añadido o formó parte del canon del Antiguo Testamento alrededor del año 400 a.C. Y este fue prácticamente uno de los últimos libros en formar parte del canon por el mismo contenido que ya dije al principio, que no habla literalmente de Dios ni de Israel. En ese sentido, el pueblo hebreo tuvo mucha dificultad y la perspectiva de que este libro fuera interpretado de una manera alegórica, o sea, que exaltara la relación amorosa de Dios e Israel. O sea, cada vez que hablara del hombre, van a usar simbólicamente que ese hombre representa a Dios, y cada vez que hablara la mujer, simbólicamente la mujer va a representar a Israel. Entonces, esa era prácticamente la premisa original por la cual los sabios del pueblo judío incorporaron este libro del Cantar de los Cantares para que tuviera una interpretación religiosa, alegórica. Luego, después que se originó el movimiento cristiano, ¿verdad? Y los primeros intérpretes del mismo, entonces esta alegoría que los judíos la tenían como una interpretación de Dios e Israel,
los cristianos la trasladaron como alegoría en relación amorosa de Cristo a la iglesia. Entonces, en la que Cristo era el novio y que la iglesia es la novia. Luego los intérpretes cristianos trasladaron esta alegoría judía que exaltaba la relación amorosa de Dios e Israel, la trasladaron y la describieron que este libro del Cantar de los Cantares hablaba y describía simbólicamente la relación amorosa de Cristo y la iglesia. Y algunos se han empeñado en este lenguaje religioso, en defender constantemente, se ponen muy enojados, muy alterados si alguien dice algo diferente, si alguien da descripciones literales, porque originalmente este libro tiene descripciones literales, que es la relación amorosa entre un hombre y una mujer. Solamente que en la interpretación alegórica la describen de manera simbólica. Pero yo les quiero decir algo, que muchas veces cuando nosotros interpretamos de manera simbólica, solemos quitarle la verdadera esencia, el verdadero contenido y el contexto de lo que originalmente se escribió. Porque la verdad es que el tema básico del libro es la exaltación del amor conyugal. Y yo los quiero llevar por este tema para que ustedes vayan entendiendo que este libro no habla ni siquiera de Cristo ni la iglesia. Y yo les voy a probar textualmente que Cristo nunca dijo que este libro hablaba de él ni la iglesia. Y esto va a ser una bomba para aquellos que defienden constantemente y dicen que han revisado y que han estudiado una y otra vez y que el libro no tiene connotaciones amorosas entre un hombre y una mujer. Entonces, yendo por este sentido, vamos a entender que en realidad yo no voy a leer este libro aquí juntamente con ustedes. Yo quisiera que ustedes lo puedan leer y que pongan ese deseo y ese empeño de querer descubrir y conocer este libro menos leído. Y ustedes mismos cuando comiencen a leer se van a dar cuenta de lo que se está entretejiendo ahí en ese lugar. No es nada más y nada menos que la relación de dos enamorados que están embelesados, que revelan sus sentimientos en una forma de un lenguaje apasionado. Y nos vamos a dar cuenta que este texto del libro del Cantar de los Cantares está lleno de metáforas. Hay descripciones de la belleza de los enamorados y las delicias del amor. Ellos las describen que son como los frutos de la tierra. Ellos hablan de los lirios, del vino, del perfume, de la leche, de las colmenas de miel. Entonces nos vamos a encontrar con altas cimas de poesía. También vamos a encontrar versos que expresan muchas veces incluso hasta la angustia de cuando ese ser querido se ausenta, ¿verdad? Y hay que salir a buscarlo y la felicidad que se obtiene cuando se vuelve a encontrar de nuevo y sobre todo porque se siente una posición mutua de entrega. Entonces, el desarrollo de este libro del Cantar de los Cantares es muy interesante en cuanto a eso, porque hay una descripción clara de dos enamorados que quieren estar juntos, que también en el proceso se casan. Y ellos abren su corazón, abren su mente y comienzan a describir toda la pasión y el amor que sienten uno por el otro. Aunque este libro, llamado El Cantar de los Cantares, y en algunas Biblias dice Cantar de los Cantares de Salomón, ¿verdad? Algunos tienden por lo general a indicar que fue Salomón porque en 1 Reyes capítulo 4, versículo 32 dice la escritura y compuso 3000 proverbios y sus cantares fueron 1005. Entonces, como dicen, Salomón escribió 1005 cantares. Sin duda, él fue el que escribió este texto. Pero sin embargo, ¿por qué nosotros ponemos o sembramos la semilla de la duda en el sentido de que aquí está hablando solamente de dos personas que son el uno para el otro y que no hay cabida para nadie más? Recuerden ustedes que Salomón fue un hombre que tuvo 700 esposas y 300 concubinas. Pero lo que estamos leyendo en el Cantar de los Cantares es una relación entre un hombre y una mujer, los cuales tienen ojos para sí mismos y que quieren entregarse mutuamente el uno para el otro. Entonces, desde ahí, desde ese perfil, ya nosotros vamos viendo o dudando de que se trate directamente de Salomón. Porque no es una situación entre un hombre y varias mujeres, es entre un hombre y una mujer. Y la temática se desarrolla porque estas dos personas también, pues nos damos cuenta que son judías. Él es judío y ella es judía.
De hecho, el nombre Shulamí o Sulamita es de origen hebreo, que significa la pacífica. Sabemos que Salomón o Shelomo ben David, Salomón hijo de David, significa el pacífico. Entonces la característica que se nos da en el capítulo 1 es que ella es morena, es negra, porque dice: morena soy como las tiendas de los hijos de Cedar, y que el sol la miró. O sea, parecería ser que ella es una judía etíope, o sea, de color negro. Entonces, se ha tratado de encontrar en este libro del Cantar de los Cantares un sentido de estricta naturaleza religiosa, tratando de ocultar por debajo lo que se ve a primera vista. Por eso yo les digo a ustedes que están viendo este video, lean las 4 páginas, que eso es todo el libro del Cantar de los Cantares, y ustedes se van a dar cuenta, ¿verdad?, que hay un lenguaje que tratan de ocultar, un lenguaje real, en un contexto de una relación apasionada, amorosa y sincera entre un hombre y una mujer. Entonces, también debemos de entender que el judaísmo lo interpretó como una exaltación alegórica del pacto de Dios con Israel, mientras los cristianos manifiestan que esa es una relación alegórica del nuevo pacto que hizo Yeshua, Jesús el Mesías, y con su novia, que es la iglesia. Mientras que en el catolicismo obviamente se entiende que es una exaltación amorosa entre Dios y la Virgen María. Y como ya queda claro, en el protestantismo evangélico dicen que es Jesús y la iglesia. Nosotros por lo general tendemos a pensar de forma lógica que nuestra relación con el Ser Supremo debería entenderse precisamente desde este punto de vista, de una emoción intensa, de un deseo apasionado por buscarle, por estar con Él, de relacionarnos con todo lo que tiene que ver con Él como seres humanos, y que podamos experimentar su misma presencia. Escuche bien, el problema que señalamos aquí es con respecto a la interpretación alegórica y religiosa, que en ocasiones nos damos cuenta que censura lo que el poema dice en un nivel tangible, literal y real. Lo que nosotros nos damos cuenta es que existe prácticamente un tabú en los círculos religiosos, cualquiera que sea su denominación. Cuando hablamos de tabú, estamos hablando de que hay cosas que se están prohibidas decir, comúnmente o generalmente lo hacen o lo manifiestan, dice, desde el púlpito, ¿verdad? O sea, no se pueden decir ciertas cosas del púlpito, no se pueden hablar ciertas cosas en el altar. Está prohibido llevar una enseñanza, una predicación con respecto a estas premisas de carácter sexual, porque en el tabú se supone que no se habla de sexualidad por respeto o por cuestiones del carácter social, psicológico, religioso que comúnmente tienen las personas. Entonces, con respecto a este libro del Cantar de los Cantares, en los círculos religiosos cristianos de cualquier índole, existe una visión sexual aislada. Se reprimen estos temas, cuando nosotros vemos claramente que en las Escrituras es de gran importancia. Si no, no se hablara de esto. Entonces, cuando se usa la palabra amor en este libro del Cantar de los Cantares, suele entenderse que esta palabra está impregnada de la ardiente flama que se produce entre estas dos personas que se aman. Y es interesante porque uno inclusive encuentra esta descripción de las mandrágoras, que comúnmente estas raíces o estos tubérculos son consumidos hasta el día de hoy como afrodisíacos. Y es interesante que podamos encontrar eso. En realidad, en la Sagrada Escritura encontramos en 2 ocasiones descripciones de mandrágoras, y es justamente acá que voy a dar la cita en lo que es en el Cantar de los Cantares, el capítulo 7, el versículo, el versículo 13, y también encontramos en Génesis 30, del 14 a 16. Entonces son las 2 ocasiones en que encontramos descripciones de las mandrágoras, y en estas descripciones tienen que ver justamente con ese tipo de asunto, porque a las mandrágoras en la antigüedad se le atribuían un poder afrodisíaco. Tanto el hombre como la mujer en este libro del Cantar de los Cantares se describen ellos uno a otro su cuerpo como que fueran grandes obras de arte, escultura, y hacen las descripciones más bellas y más hermosas de la poesía hebrea.
Es aquí en el Cantar de los Cantares donde el amor encuentra en términos y palabras inspiradas tanto del hombre como la mujer. Entonces aquí nosotros nos damos cuenta que se expresa y se mantiene un encanto por la belleza como uno de los dones más maravillosos de Dios. Podríamos decir que el Adán y la Eva podrían estar descritos posiblemente a través de esta travesía del Cantar de los Cantares. Cuando me refiero a Adán y la Eva, estoy refiriendo necesariamente hombre y mujer, no literalmente al Adán del Génesis 1 y a la Eva de ese mismo contenido, ¿verdad? Y ya para ir concluyendo en esta descripción que he hecho del libro del Cantar de los Cantares, voy a darles la cita donde Jesús mismo confiesa, manifiesta de manera literal que el Cantar de los Cantares no es un libro que hable de él, como muchos lo manifiestan. Ya es manifestado también de que expresar el Cantar de los Cantares de manera alegórica en los círculos religiosos, bueno, dentro de las congregaciones está bien, pero cuando estudiamos el libro no debemos privarlo de sus premisas originales y literales que a simple vista se ven. Por eso yo les digo que a veces es más fácil entender el viaje si desde el principio se conoce el lugar de destino y el terreno que hay que recorrer. Por eso es que usted tiene que leer este libro menos leído, El Cantar de los Cantares. Tiene 8 capítulos, pero son 4 páginas. En otras palabras, son 2 hojas que hay que leer, que usted lo puede hacer en un mismo día. Y usted al leer se va a dar cuenta de lo que está entretejido justo ahí en ese texto. Ahora yo quisiera dejarles con el versículo del Nuevo Testamento que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 44. Estas palabras Jesús dijo después de que resucitó y se les apareció a sus discípulos y después de comer, porque algunos no entendían lo que había ocurrido, no entendieron las profecías acerca de la resurrección y de lo que los libros del Tanakh, del Antiguo Testamento, reflejaban de él. Entonces él manifiesta, dice, luego les dijo, versículo 44, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. Y ponga atención donde Jesús dice que estaba escrito de él. Dice que se cumpliera todo lo que está escrito de mí. ¿Dónde? En la ley de Moisés. ¿Cuál es la ley de Moisés? La Torá, que son los primeros 5 de la Biblia, de Génesis hasta Deuteronomio. Luego dice, en los profetas, y hablamos de los profetas mayores y los profetas menores. Dice, y en los salmos. Damas y caballeros, yo les pregunto, ¿dónde dice que Jesús dijo que el Cantar de los Cantares era un libro que hablaba de él y de la iglesia como novia? Como ustedes mismos se acaban de dar cuenta a través de este texto bíblico, Jesús claramente manifiesta que el Cantar de los Cantares no habla de él y no habla de la iglesia, que las interpretaciones religiosas que se dan dentro de las denominaciones o círculos religiosos y cristianos comúnmente son interpretaciones alegóricas. Insisto y repito que está bien hacerla dentro de los círculos religiosos, pero cuando estudiamos el libro no podemos ocultar la realidad que se entreteje y se deja ver claramente cuando leemos este libro. Esperando que esta introducción con respecto al libro del Cantar de los Cantares, y espero que se encuentre lo suficientemente motivado para leerlo usted mismo, que nadie se lo diga, que nadie se lo cuente, que usted mismo lo pueda leer y lo pueda comprobar con sus propios ojos, con su propia mente. Por eso yo les dije que a veces es más fácil entender el viaje si desde el principio se conoce el lugar de destino y el terreno que hay que recorrer. Entonces es usted que debe emprender ese viaje a través de este libro, empezando desde el capítulo 1, ¿verdad? Porque su destino va a ser el capítulo 8. Y usted debe ir por todo ese terreno, usted debe recorrerlo para que al final usted pueda tener claro su punto de vista. Bueno, no se olvide suscribirse en este canal. Pido disculpas por haber demorado tanto en traer con ustedes un nuevo video. Así que suscríbase, dele like, comparte este video con personas que tienen el anhelo
y el deseo de conocer la Sagrada Escritura. Bendiciones. Shalom, shalom.